Muchas veces la realidad y la actualidad, en este caso financiera, pues también muy en boga, ¿no? En estos últimos días, pues con todo el tema de financiación y Gürtel, tarjetas Black, en fin, pues está copando, ¿no? En muchas veces los primeros minutos y las primeras páginas. También lo ocupó en su día y lo sigue ocupando los papeles de Panamá, y los subterfugios muchas veces, ¿no? Que los grandes capitales o los capitales utilizan para al final no cumplir con la ley. En esa perspectiva hay que entender el ambiente de esta novela que se presenta este jueves, este 6 de octubre. Será a partir de las 7:30. Será en Madrid la presentación de la novela, pero sin duda va a llegar a las librerías asturianas también. Esta primera parte del Enclave, este gran título. En esta primera parte el subtítulo es El temor de los mensajeros, cuyo autor está con nosotros en esta sintonía. Él es José Manuel Cruz. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. ¿Cómo estás? Encantada de saludarle, José Manuel. A veces la realidad supera cualquier relato de ficción que uno se tenga en mente y se plantee. Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que muchas veces intentamos beber de la realidad, no nos queremos exceder para que el lector no vea inverosímil lo que está leyendo, pero enseguida lo que aparece en los periódicos, en los medios de comunicación, hace que nos quedemos cortos, ¿no? En la realidad, pero bueno, en la medida de lo posible intentamos ajustarnos a lo que vemos y contemplamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta o qué es el entresijo, ¿no? de relatos y de historias, ¿no? Que nos acerca el Enclave, que hay que decir que El temor del mensajero es la primera parte. Bueno, cuéntenos cómo ha concebido usted este proyecto. Bueno, es la tercera novela de una serie que empezó con Sin tregua se consumían nuestros ojos, luego vino El bien que paró la música y ahora esta novela. Son novelas de género negro, ¿de acuerdo? Y yo creo que su novedad es que el contexto en el que se desarrolla es la actual situación de crisis económica, la crisis que estalló en el 2007-2008, y entonces todos los acontecimientos tienen como trasfondo muchas realidades que han ocurrido en estos años, problemas bancarios, corrupción política, paraísos fiscales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y tiene un protagonista, que es el inspector Silva, que se tiene que enfrentar a todas esas circunstancias y a ese tipo de casos. Es la primera parte, ¿no?, del Enclave. Exactamente. Sí, porque una novela negra yo creo que tiene que tener entre 200 y 300 páginas, ¿no? Es decir, no exceder esa dimensión, yo creo que el lector se ve excesivamente abrumado. Y entonces esta vino a tener unas 300 páginas, y entonces yo creía que era más conveniente hacer una primera parte y prolongar la historia en una continuación. Uh-huh. El Enclave, que además es el nombre de ese paraíso fiscal, ¿no?, donde buena parte de los investigados en la trama tienen sus fortunas, sus pertenencias. Correcto, sí, porque no quería que fuera un lugar concreto y definido, porque puede ser cualquier lugar, ¿no? Es decir, paraíso fiscal hay en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, en Europa tenemos el caso de Gibraltar, Andorra, Liechtenstein, la isla de Man, la isla de Jersey, pero si nos vamos a América, pues nos encontramos las Bahamas, nos encontramos las Islas Caimán, nos encontramos Belice o incluso el propio estado de Delaware, ¿no?, en Estados Unidos, que también encierra unas características de ese tipo. Entonces, pues puede ser cualquiera de esos lugares, y yo creo que lo que ahí se desarrolla puede ser en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Es un relato de muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo, en ese ámbito, con esas claves que nos da usted. También se deja entrever en las páginas de la historia esa sensación también, ¿no?, de tensión y de angustia, que, como bien recuerda también usted en alguna declaración, esta crisis y todo lo derivado de la crisis económica ha dejado en la sociedad española. Pues sí, porque yo creo que esa situación de tensión es la que explica la especial sensibilidad que existe actualmente respecto a estos temas, ¿no? Quizás con una situación económica boyante, pues hay una cierta dejadez o una cierta
actitud de decir, bueno, algo habrá, pero las cosas funcionan. Pero en el momento en que, como estamos viviendo, pues la situación se complica y vivimos una situación verdaderamente asfixiante para muchas familias y muchas personas, lo que antes había una cierta permisividad, desaparece. Uh-huh. Afloran todos estos casos y evidentemente la animadversión hacia los mismos y el ansia por acabar de una vez con esto, pues se acentúa. Uh-huh. Y eso es lo que sí la novela refleja claramente, ¿no? Porque es un ambiente electoral y los políticos tienen que lidiar con una situación social explosiva, ¿no? Uh-huh. Y que salgan a la luz todas estas informaciones, lo único que hace es intensificar esa explosividad de la situación social. Uh-huh. Es la tercera novela, como usted recordaba, ¿verdad, José Manuel, al principio? Desde el año 2013, ¿no? Que creo que, no sé si surgió la vocación literaria o se animó usted con esto de escribir y publicar. No, siempre, la vocación literaria siempre existe, ¿de acuerdo? Es decir, siempre se escribe primero un poco en plan aficionado, ¿no? Un poco sin vocación de publicar, pero llega un momento en que ves que que es un tema que te preocupa, que puedes desenvolverte en él bien y porque termina una novela, la presenta a varias editoriales, una te la publica y ya el gusanillo pues va más, ¿no? Ya escribe una segunda y una tercera y se van ocurriendo nuevas tramas, nuevas posibilidades. Entonces, uh-huh, pues no es oportunismo, o sea, realmente siempre ha existido ahí la vocación, solo que unas circunstancias pues la han alimentado favorablemente. Uh-huh. Por lo menos esta segunda parte del Enclave ya está, no sé si en mente, pero desde luego verá también la luz, claro. Está relativamente avanzada ya. Claro. Está relativamente avanzada. Y además, o sea, el desenlace lo conozco, ¿no? Porque no sería cuestión de dejar a los lectores pues que empezaran a leer esta primera parte y que sin saber que el autor qué va a pasar en la segunda. Uh-huh. No va con mi carácter, ya tengo claro en qué termina, qué va a ocurrir y lo único que tengo que hacer es pues desarrollarlo y uh-huh, escribirlo ya en la novela que va a completar esta historia. Bueno, el destino ya de los personajes y de la trama ya está sellado, solo queda pues esto, el resto, los lectores lo disfrutemos. Gracias, José Manuel, por atendernos en esta sintonía. Suerte con el Enclave, suerte con todo lo que publique y un placer. Vale, igualmente, y gracias a ustedes por la llamada y contar conmigo. Gracias, hasta pronto, José. Gracias. Hasta pronto.